Muy buenos días, muy buenos días. Vamos a ya empezar el devocional. Disculpen la tardanza. Vamos a empezar este libro de Proverbios. Voy a dar pase a mi hermana Hilda que tiene el devocional. Adelante, hermano. Amén. Mis amados hermanos, muy buenos días, Dios me bendiga. Bueno, esta mañana me ha tocado también compartir la palabra de Dios. Vamos a orar para poder empezar, hermano. Vamos a orar. Amado Padre Celestial, bendito Dios Todopoderoso, Padre bueno, esta mañana venimos ante ti en el precioso nombre de tu amado Jesucristo, agradecida, Padre, por esta mañana que nos das un día más de vida, poder, Señor, levantarnos, Señor, con bien, Padre bueno, gracias, Señor, por tus cuidados que nos das, Padre Santo, por tus privilegios de poder, Señor, disfrutar de todo, Señor, tu creación, Dios bendito, Padre bueno, pedimos esta mañana también que nos permita poder estar en esa comunión contigo, Señor, bendito Dios, Padre, y que, Señor, Padre, nos permita poder también abrir tu palabra y poder meditar en ella, Señor. Que tu Espíritu Santo sea guiándonos a toda verdad, Señor, Dios mío, bendito Dios, Padre, y que seas tú hablándonos a nuestros corazones, Señor, bendito Dios, de acuerdo a nuestras necesidades, Padre bendito, Señor. Tú eres Dios, tú sabes cómo estamos, cómo, Señor, nos encontramos, Señor. Bendito Dios, Padre bueno, y sabemos que, como dice tu palabra, venid a mí los cansados, trabajados, que yo os haré descansar. Sabemos que en ti hay el mejor descanso, el mejor reposo, Dios bendito, Padre amado. Señor, bendice este tiempo, Padre bueno, y guárdanos de todo mal, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, mis amados hermanos. Vamos a leer la palabra de Dios esta mañana. Eh, Seguimos en Proverbios, el capítulo 2. He tocado el capítulo 2, versículo 10 al 15. Vamos a leer, hermanos, ¿sí? Ya, leemos la palabra de Dios. Dice, el versículo 10 dice, cuando la sabiduría entrare en tu corazón y la ciencia fuere grata a tu alma, la discreción te guardará, te preservará la inteligencia para librarte de mal camino, de los hombres que hablan perversidades, que dejan los caminos derechos para andar por sendas tenebrosas, que se alegran haciendo el mal, que se vuelvan a las perversidades del vicio, cuyas veredas son torcidas y torcidos sus caminos. Amén. La palabra del Señor, hermano, esta mañana, que está hablando acerca de, vemos en cuanto a lo que es este libro de Proverbios, acerca de la sabiduría de Dios. Aún el tema es excelencia de sabiduría, ¿no? Y algo de, cuando yo estaba leyendo, estudiándolo y veía acerca de la excelencia de sabiduría, ¿no? Cuán importante es siempre la palabra, de tener la palabra en nuestros corazones, ¿no? Y sabemos que la palabra de Dios es algo agradable en nuestras vidas, así como, pues, no algo que pude recordar antes cuando también empecé también en la iglesia por independencia y había una pollería de excelencia y todos decíamos, mira, hay una pollería de excelencia, ¿no? Y todos decían, vamos a la pollería de excelencia y siempre poníamos eso, ¿no? Todos deseamos ir a excelencia, a ver cómo nos atiende, porque sabemos la palabra excelencia, vemos de algo que es, algo que nos van a dar una buena atención, ¿no? Una de buena calidad, ¿no? Como dicen, ¿no? Los alimentos también, ¿no? Con buen gusto. Y es por eso que nosotros siempre decíamos, vamos a ir a apoyar excelencia, decíamos, ¿no? Con buen trato, todo. ¿Verdad? Y así también viendo todo esto, y decíamos, ¿no? También la palabra del Señor también es importante, ¿no? La palabra de Dios, en cuanto a lo que es excelencia, también la palabra es algo que es eh, beneficioso para nuestras vidas, ¿no? Que trae algo provechoso para nuestras vidas, algo que es grato a nuestros corazones, ¿no? Vamos a también ver que es algo de valor, que tiene buenas virtudes, ¿no? También cuando yo leía, ¿no? Desde el principio de mi vida cristiana, siempre agarré este libro de Proverbios, ¿no? Y que sí, bastante me ayudó en mi vida cristiana, donde me dio bastante firmeza y me hizo entender, y veo que aquí está en Proverbios, está en cuanto a lo que es la vida, la conducta del ser humano.
¿no? De cómo el ser humano se debe conducir, se debe comportar, y vi en cuanto a lo que es, aquí había lo que estaba, los principios y los valores del ser humano, ¿no? Que es importante, que aún ya en estos tiempos, ¿verdad? Que se ha perdido, ¿no? Se ha perdido, ¿verdad? Y ahí vemos, empezamos cuando dice, en el versículo dice, cuando la sabiduría entra en tu corazón y la ciencia fuera grata a tu alma, ¿no? Ahí vemos que nos está haciendo ver eh, Salomón a su hijo, está dando ese consejo, ¿no? Algo que también tan importante es que la sabiduría, que es la palabra de Dios, como dice, ¿no? También cuando dice, ¿no? Nos habla también lo que es el principio de sabiduría es el temor de Dios, ¿no? Sabemos que el principio es el temor de Dios. Y vemos en cuanto a lo que es el temor de Dios, no quiere decir que es un temor de tener miedo, ¿no? Qué miedo, me tengo que portar bien porque si no, como dice, no, Dios me va a castigar. Estamos con esa expectativa, siempre con ese cuidado de portarnos bien, ¿no? Pero no, ¿no? Sino que Dios es un Dios que Dios es un Dios de respeto, de reverencia. Se merece todo Él porque sabemos que Él es el dueño de todas las cosas, ¿no? Y cómo no, nosotros debemos siempre acercarnos a Él con un corazón en reverencia a Dios, ¿no? En obediencia a Dios, que es importante. Y aún también, y cuál es importante entonces, que la sabiduría de Dios, que es la palabra de Dios, que es el consejo de Dios, debemos de nosotros dejarlo entrar a nuestros corazones, entrar en nuestros corazones, dentro de nuestros corazones, que quiere decir que no tan solo debe quedar en nuestra mente, ¿no? Que nosotros no, tanto en casita leemos la palabra, a veces en los apresuros, o nos vamos a la iglesia, escuchamos también ahí la palabra de Dios, y como dicen, ¿no? De repente, con muchas cosas que a veces hay en nuestras vidas, lo escuchamos y a veces es algo como momentáneo que ahí queda nomás en nuestra mente, y después, como dicen, nos olvidamos de todo, ya no hacemos caso. Y algo que puede ver también lo que dice hay un Santiago, no sé si en Santiago el capítulo 1 versículo 2, vamos a ver, hermano, Santiago capítulo 1 versículo 2. No, versículo 22, perdón, hermanos, dice, ¿no? Dice, pero sed hacedores de la palabra y no tan solo oidores, engañándoos a vosotros mismos. ¿No? Cuán importante nos hace ver aquí en la palabra de Dios, que cuán importante es que no tan solo seamos oidores de la palabra de Dios, que vayamos, escuchemos la palabra de Dios, los consejos de Dios, y que ahí nomás quede, ¿no? Sino que lo que nos está acá haciendo una llamada de atención, que debemos de obedecer la palabra de Dios, obedecerlo, ¿no? Eso es de guardar la palabra de Dios, guardarlo en sus corazones, ¿no? Que es importante obedecerlo, y al obedecer la palabra de Dios, creo que Dios nos va a conducir en esos caminos correctos, en los caminos buenos, porque también dice, nos hace ver también que es la sabiduría, perdón, es apartarse de toda cosa mala, dice, ¿no? Es apartarnos de toda cosa mala. Y cuando nosotros ponemos eso en práctica, hermano, también ahí donde dice, ¿no? Y también dice, y la ciencia fuere grata a tu alma. ¿Sabes cuán importante es que la palabra de Dios que leemos pueda pueda ser eh, con mucha gratitud en nuestros corazones, ¿no? Podemos ser de mucho, como dice, ¿no? Cuando leemos la palabra de Dios, tener ese gozo en nuestros corazones, ese deseo siempre, ¿no? Y de querer, desear la palabra de Dios. Así como nosotros queremos un dulce, ¿no? Y deseamos ese dulce y lo agarramos y con gusto lo comemos, ¿no? Y así también nosotros tenemos que desear la palabra de Dios, desear la palabra de Dios, ¿no? Vamos a ver, así nos habla también en lo que es en Salmo 119. Vamos a ver, en Salmo 119 también nos hace ver el versículo 103, 104.
103, 104. Cuán, cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. De tus mandamientos he adquirido inteligencia, por tanto he aborrecido todo camino de mentira. ¿Mm? Entonces, lo que nos está haciendo ver acá, ¿no? Que la palabra de Dios es dulce como la miel, es dulce como la miel, ¿no? Que da sabor, que es agradable, ¿no? Que es agradable a nuestra boca. Entonces, así también nosotros debemos decir siempre la palabra del Señor. También, hermanos, y aún como dice, ¿no? Y si nosotros guardamos el conocimiento de Dios en nuestros corazones, ¿qué es lo que va a pasar, hermanos? Lo que va a pasar es que va a haber, vamos a ver, dice, la dirección te guardará y te perseverará la inteligencia, ¿m? La discreción, algo que podemos entender, ¿qué es lo que podemos entender? Lo que es la discreción, ¿no? La discreción, algo puede entender que es una persona que es prudente, una persona reservada, una persona que, que se controla en hablar, ¿no? No habla por demás, no habla por demás, hermano, ¿no? Y también algo que puedo ver también, lo que es el perseverar también proteger, es algo de preservar, es proteger, cuidar, cuidar de algún daño, ¿no? Y así también si nosotros somos esas personas cuidadosas, ¿no? Cuando aprendemos la palabra de Dios, Dios nos enseña eso, hermano, ¿no? De poder también así conducirnos de una manera sabia, correcta y en obediencia a Dios, ¿no? Y también con nosotros ponemos en práctica, Dios es el que nos va a cuidar, nos va a guardar de todo ese mal camino, ¿no? Como aquí más abajo vemos, ¿no? Para librarte del mal camino de los hombres que hablan perversidades. ¿Mm? Dios es el que nos va a guardar de esos mal caminos, nos va a librar de ese mal camino. No vemos que en este mundo hay mucha maldad. Ahorita esos tiempos ya no es como antes, hermano. Ahorita en ese tiempo hay mucha maldad. Vemos en esos tiempos lo que está ocurriendo, lo que está pasando, ¿no? Mucha, mucha violencia, mucha matanza, ¿no? Ahora que hay, como dicen, ¿no? Mucho robo, asaltos y, y algo que, verdad, que da, ¿verdad, no? Da, mucha preocupación de todo lo que está pasando en este mundo, hermano, y donde vemos que muchas veces el hombre, el ser humano, se ha descontrolado, ¿no? Vive en su mundo, en los deseos engañosos, como acá dice, ¿no? Para librarte del mal camino de los hombres que hablan perversidades, que dejan los caminos derechos para andar por sendas tenebrosas, que se alegran haciendo el mal, que se huelgan de las perversidades del vicio, cuyas veredas son torcidas y torcidas sus caminos. Vemos que nos está haciendo ver, ¿no? Que Dios, no, Dios nos va a cuidar del hombre malo, de las personas malas, de personas que quieren, como dicen, ¿no? A veces entremeterse y engañarnos, ¿no? Muchas veces nos engañan, como dicen, ¿no? Fácilmente con sus sutilezas nos van a engañar, como dicen, ¿no? Y muchas veces, nosotros muchas veces nos metemos, a veces, ¿no? Con lo que nos endulzan, con una otra cosa de este mundo, muchas veces nos metemos, como dice ahí, esos mismos caminos, caminos malos, ¿no? Sabemos que nosotros como hijos de Dios tenemos que tener bastante cuidado y entender que ya no somos, como dicen, ¿no? De ver, participar en las cosas del mundo, porque a Dios no le agrada. Ya nosotros somos esos hijos que Dios nos ha libertado de las tinieblas, de las maldades, ¿no? Y de hacer cosas malas, ¿no? Vemos donde hace ver también cerca de perverso, el hombre perverso, de qué manera va a actuar, ¿no? De qué manera va a actuar, ¿no? En pensamientos malos, deseos malos, se va a deleitar en los vicios de este mundo, ¿no? En este mundo, ¿qué es lo que hay? Vicios de borrachera, drogadicción, adulterio, fornicación, muchas cosas hay en este mundo, hermano. Son cosas que a Dios no le agrada, hermano, ¿no? Y donde Dios nos hace llamado de decir que tengamos cuidado, que no nos metamos en esos caminos, en esas veredas torcidas de estos hombres, ¿no? Que con sus palabras, como dicen, muchas veces nos van a engañar, ¿no? Pero nosotros por eso que tenemos que tener cuidado. ¿Y qué tenemos que hacer para tener ese cuidado?
tenemos que siempre tener esa comunión con Dios, meditar en su palabra, que es importante, ¿no? Y meditar en su palabra, porque la palabra de Dios es la que nos va a dar inteligencia y al poder ver con esa inteligencia que es el discernimiento que Dios nos da para poder discernir entre lo bueno y lo malo, qué es lo que a Dios le agrada, qué es lo que a Dios no le agrada, ¿no? Y eso es lo que podemos ver, hermano, ¿no? Quiero llevarlos en Salmos, versículo 4 6 hermano. Salmos, capítulo 4 versículo 6. Dice, no así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento, por tanto no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos, porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. ¿Mm? Hermano, vemos, ¿no? Entonces, lo importante es, ¿no? Que a Dios no le agrada a estas personas que hacen cosas malas, ¿no? Dios aborrece toda cosa de maldad, de perversidad. Dios aborrece. ¿M? Y sabemos que esas personas malas, ¿a dónde van a ir, hermano? ¿No? Ya tienen su lugar, ¿no? Que, como dicen, no, si siguen así conduciendo en sus caminos malos, ya tienen ese lugar, ¿no? El lugar de la muerte eterna, ¿no? Por el pecado va a haber la muerte física, ¿no? Donde Dios nos muestra hay dos caminos, ¿no? El camino que es el camino al cielo, y uno es el camino al cielo y otro es el camino al infierno, ¿no? Y cuando el hombre se da cuenta y se arrepiente de sus malos caminos, va a ir el camino de la vida eterna, hermano. Y vemos en la vida eterna, aún en estos tiempos, Dios nos da también una vida en abundancia, una vida agradable, una vida que siempre nos va a conducir por un buen camino, donde en medio de todas las circunstancias que pasamos, en medio de todo lo que se pueda levantar en nuestras vidas, ¿no? Dios va a estar ahí al cuidado de nosotros. Él no nos va a dejar y nos hace siempre esa llamada de atención, ¿no? De no poder apartarnos de sus caminos, ¿no? Que sigamos, porque hay algo que acá donde vi también, ¿no? Que dejan los caminos derechos para andar por sendas tenebrosas, ¿no? Y vemos que aquí está haciéndonos ver que es una persona que tal vez haya conocido la palabra de Dios, ¿no? Tal vez en casa su familia ha tenido ¿no? Un familiar que ha estado siempre enseñando la palabra de Dios y muchas veces tal vez ha aprendido la palabra de Dios o haya ido a la iglesia y por muchas cosas que haya pasado en sus vidas, se ha alejado del camino del Señor, ¿no? Y alejarse del camino del Señor, se ha envuelto en las cosas de este mundo, se ha dejado llevar por las cosas de este mundo, por los vicios de este mundo, por las malas amistades, ¿no? Y en eso lo que Dios nos hace, ese llamado de poder nosotros como hijos de Dios, estar firmes en el camino del Señor. En medio de todo lo que pasamos, tenemos que buscar de Dios, tenemos que agarrarnos de la mano del Señor, mis amados hermanos. Vamos a leer en Proverbios, el Proverbios capítulo 10 23. Proverbios capítulo 10 23. Vamos a leer, hermano. Dice, el hacer maldad es como una diversión al insensato. El hacer maldad es como una diversión al insensato, donde nos hace ver que también, ¿no? Que dice que se alegran haciendo el mal, que se vuelgan en las perversidades del vicio, de las perversidades del vicio, ¿m? ¿No? Y así bien claro nos hace ver, ¿no? Entonces, estos hombres, estas personas que conociendo la verdad, de repente no les ha gustado obedecer la palabra de Dios, o de repente no, como dice, no cumplir los mandamientos del Señor, ¿no? Y sé que cuesta, como dice la palabra de Dios, solo los valientes verán el reino de Dios, cuesta, porque el obedecer la palabra de Dios es algo que debemos de rendirnos a Él, de poder, como dicen, ¿no? Poner en práctica las enseñanzas que Dios nos dice. Y muchas veces, a veces nuestro corazón de repente a veces no va a querer no va a querer someterse a lo que Dios nos está haciendo ese llamado. Y donde muchas veces
de personas que muchas veces han salido del camino del Señor, porque muchas veces quieren seguir en sus malos caminos, en sus vicios, y se alegran haciendo esas cosas, pero Dios siempre hace ese llamado, ¿no? Y sabemos que si es la persona que se haya dejado el camino del Señor, si es hijo de Dios, Dios lo va a traer. Que como hay una parte, también una promesa que Dios dice, ¿no? 7 veces cae el justo y 7 veces será levantado. 7 veces, hermano, ¿no? Que Dios siempre va a estar ahí dándonos esa oportunidad, ¿no? Dios no nos va a dejar. Dios ya conoce quiénes son de Él y Dios no nos va a dejar. Donde tal vez nos hemos descuidado sí, y entonces nos alejamos del Señor y Dios nos va a volver a traer. Es algo hermano, cosa que también les pueda también contar, que eso también me ha pasado a mí, ¿no? Me ha pasado, ¿no? Dios me permitió conocer la palabra de Dios a través de mi mamá también, ¿no? Ella estaba en la iglesia cristiana y bueno, no aprendió mucho el Señor, tenía siempre ese amor para el Señor y así como tenía ese amor para el Señor, ella también deseaba que sus hijos vayan, se congreguen, busquen de Dios, aprendan de Dios, porque ella sabía que era algo mejor para nosotros y ella siempre, aún yo he visto, ¿no? Que ella me animaba, me invitaba para yo estar en el camino del Señor. Y entonces muchas veces uno cuando es joven, hermano, muchas veces uno se endurece su corazón, se enceguece y dice, no, mamá, yo decía, no, no, mamá, eso no es para mí, yo todavía soy joven, yo todavía no es para mí. Y mi mamá me decía, no, hija, vamos, vamos, hija, acompáñame, nada más, acompáñame. Y verdad que yo a veces decía, ah, mamá, pero yo tengo que hacer varias cosas, yo estoy trabajando. Y una vez tanto que mi mamá me decía en la primera, segunda, en la tercera invitación, ya le dije, ya mamá, vamos, pero yo nada más te voy a acompañar, le decía, te voy a acompañar nada más. Y entonces ya pues llegó el día cuando yo fui y ahí pues le acompañaba a la iglesia y bueno, no, me sentaba, escuchaba junto con ella, cuando cantaba también paraba, igual cantaba, ¿no? Y desde ahí empezó, hermanos, a nacer el deseo de poder aprender más de la palabra del Señor. Y aún mucho más cuando ya mi mamá falleció, mucho más, hermano, ¿no? Decir más del Señor, busqué del Señor, porque vi y me di cuenta que solo en el Señor podemos tener como dicen, esa paz, ese consuelo, cuando muchas veces algo nos falta, hermano, o cuando muchas veces pasamos problemas. Solo en Él podemos tener esa paz, mis hermanos. Mis amados hermanos, eh, bueno, vamos a orar, hermanos, para agradecer al Señor. Vamos a orar. Amado Padre Celestial, bendito Dios Todopoderoso, Padre bueno, gracias te damos esta hermosa mañana, Señor. Muchas gracias por tu palabra, Señor. Ayúdanos, Padre, a obedecerla, ayúdanos a guardarla en tu corazón, Padre Santo, a ser esas personas, Señor, sabias, entendidas, que podamos, Señor, apartarnos de todas cosas malas, Señor, cuando tú nos enseñas, Padre, y nos dices, podamos ser hijos obedientes, Padre. Gracias te damos. Cuida, guarda esas vidas, vida mis hermanos, también guárdalo, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Muy bien, Amén, mis gracias hermana hermanos. Hilda, gracias por este tiempo emocional, ¿no? Hemos terminado ya este fin de semana y ya nos vemos el próximo lunes. Recuerde que mañana hay ayuno. A partir de las 8 de la mañana, ¿no? Vamos a estar ya en el ayuno. Les esperamos. Y hoy día también es el último día de este Congreso de Líderes en Los Olivos. No sé qué. Hay algunas 8 personas que tienen su pulsera y no han ido. Les pido que por favor vayan. No, aprovechen este tiempo de poder capacitarnos. Dios le bendiga. Nos vemos mañana en el ayuno y el lunes en el devocional. Gracias, hermana Hilda. Bendiciones, pastor. Bendiciones. Bendiciones para todos, hermanos. Y Buen día, mis hermanos. bendiciones. Bendiciones. Mis hermanos, Dios los bendiga. Bendiciones, pastor. Bendiciones a Hermanos. todos ustedes. Como Bendiga. hermanos. Gracias, hermana Hilda. Buen día con todos. Pastor, Dios bendiga. Bendiciones, María. Bendiciones, Pastor Benito. Hermanos, Dios bendiga.